Bienvenidos a una inmersión más profunda en el universo de Mert y Afra. Sé que quedaron picados con la introducción, y con justa razón. Ese beso épico merece ser diseccionado, analizado y por supuesto, celebrado. Así que prepárense para un análisis más detallado, porque hoy vamos a ir más allá del simple contacto físico. Vamos a explorar las profundidades de sus almas, la complejidad de sus emociones y la magia que hace que este beso sea un hito en la historia de las series turcas. Como ya mencioné, la serie Afra es mucho más que una simple historia de amor. Es un drama que entrelaza romance e intriga, y conflictos familiares y sociales. Y es precisamente esta mezcla explosiva la que prepara el terreno para que el beso de Mert y Afra sea tan impactante. *** Profundizando en los personajes, Mert, el hombre de acero con un corazón de oro ***. Mert, nuestro protagonista masculino, es un personaje que a primera vista, parece sacado de un cuento de hadas moderno, un hombre de negocios exitoso, con una presencia imponente y un aire de misterio que lo envuelve. Pero a medida que la historia avanza, descubrimos las grietas en esa armadura. Detrás de la fachada de frialdad y control, se esconde un hombre marcado por el pasado, con heridas emocionales profundas y una lucha constante por protegerse del dolor. Su pasado, a menudo velado por secretos y misterios, es la clave para entender su comportamiento. Experimentó pérdidas significativas, traiciones y una infancia que lo forjó como un hombre precavido y desconfiado. Esta historia personal lo convierte en un personaje complejo y fascinante. Sus reacciones, sus decisiones y su forma de relacionarse con el mundo están influenciadas por estas experiencias traumáticas. Mert no busca el amor, no lo espera. Vive una vida solitaria, centrada en sus negocios y en la búsqueda de la estabilidad económica y el poder. El amor para él es una debilidad, un riesgo que no está dispuesto a correr. Pero como suele suceder en las historias de amor más hermosas, el destino tiene otros planes. La llegada de Afra a su vida es como un torbellino que rompe con su rutina y lo obliga a cuestionar sus propias creencias y su forma de vivir. Afra, la fuerza de la juventud y la determinación ***. Afra, por otro lado, es la personificación de la fuerza, la valentía y la resiliencia. Es una mujer joven, pero con una madurez que la vida le ha obligado a desarrollar. Su historia personal, aunque diferente a la de Mert, también está marcada por la adversidad. Enfrenta desafíos, presiones sociales y familiares, y debe luchar por defender sus ideales y su propia felicidad. Afra no es una damisela en apuros. Es una mujer independiente con una fuerte personalidad y una determinación inquebrantable. No teme expresar sus opiniones, defender sus principios y luchar por lo que cree. Su espíritu combativo y su capacidad para sobreponerse a las dificultades la convierten en un personaje empoderador y admirable. Es una mujer que, a pesar de las circunstancias, mantiene la esperanza y la fe en el amor. Su corazón está abierto a las emociones, y no tiene miedo de sentir. Es precisamente esta apertura emocional la que la hace conectar con Mert, a pesar de las barreras que él mismo construye. La química, el ingrediente secreto ***. La química entre Mert y Afra es el ingrediente secreto que hace que esta historia sea tan adictiva. No es solo una atracción física, aunque la pasión entre ellos es innegable. Es una conexión emocional profunda, una comprensión tácita que trasciende las palabras. Se sienten atraídos el uno por el otro de una manera que va más allá de lo racional. La tensión sexual entre ellos es palpable en cada encuentro, en cada mirada, en cada roce. Pero la química va más allá de la atracción física. Se complementan, se desafían y se ayudan mutuamente a crecer. Mert encuentra en Afra la valentía y la vitalidad que le faltan, mientras que Afra encuentra en Mert la protección y la estabilidad que necesita. La química entre los actores que interpretan a Mert y Afra es fundamental para el éxito de la serie. Logran transmitir esa conexión especial, esa magia que hace que el público se enamore de la pareja. Sus miradas, sus gestos y sus diálogos están llenos de significado, y hacen que el espectador se sienta parte de su historia. El contexto, donde el amor florece en la adversidad ***. El contexto en el que se desarrolla la historia es crucial para entender la intensidad del beso. La serie nos sumerge en un mundo lleno de intrigas, secretos familiares, conflictos de intereses y presiones sociales. Mert y Afra se ven envueltos en situaciones peligrosas, que los obligan a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus miedos.
El peligro, la adversidad y la incertidumbre crean un ambiente propicio para el romance. La tensión emocional, la necesidad de apoyo y la conciencia de la fragilidad de la vida intensifican los sentimientos. El amor se convierte en un refugio, en una esperanza, en una razón para luchar. El contexto también juega un papel importante en la construcción de la anticipación. Los obstáculos que enfrentan Mert y Afra, los secretos que se revelan, las traiciones que sufren, todo esto genera una expectativa que culmina en el momento del beso. *** La anticipación, el arte de la tensión ***. La serie juega magistralmente con la anticipación. Los guionistas y el director saben cómo crear un ambiente de deseo, de espera, de que algo grande está por suceder. La tensión se acumula gradualmente a través de miradas furtivas, roces accidentales, diálogos sugerentes y situaciones que acercan y alejan a los personajes. La anticipación es esencial para el impacto del beso. Cuanto más se espera, más intenso es el momento. La serie utiliza diferentes recursos para mantener la tensión. Miradas y gestos Los actores utilizan su lenguaje corporal para expresar la atracción y el deseo. Miradas que se cruzan, manos que se rozan, sonrisas que revelan emociones ocultas. Diálogos sugerentes Las conversaciones entre Mert y Afra están llenas de insinuaciones, dobles sentidos y silencios que dicen más que las palabras. Situaciones peligrosas Los personajes se ven envueltos en situaciones límite, que los obligan a confiar el uno en el otro y a revelar sus verdaderos sentimientos. Obstáculos y separaciones Las barreras que se interponen entre Mert y Afra, las separaciones que sufren, intensifican el deseo y la necesidad de estar juntos. El beso, un momento inolvidable Y finalmente llega el momento que todos esperamos, el beso. Pero no es un simple beso, es el beso. Un momento que resume todo lo que hemos visto, sentido y vivido a lo largo de la serie. Es la culminación de la tensión, la explosión de los sentimientos, la declaración de amor. La ejecución del beso es perfecta. La forma en que está filmado, la actuación de los actores, la música que lo acompaña, todo está meticulosamente pensado para crear un momento inolvidable. La puesta en escena el lugar donde ocurre el beso, la iluminación, la ambientación, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. La actuación los actores se entregan por completo a sus personajes. Sus miradas, sus gestos y sus expresiones faciales transmiten la intensidad de sus emociones. La música La música es un elemento fundamental para crear el ambiente adecuado. La melodía, el ritmo y la letra de la canción que acompaña al beso potencian su impacto emocional. La cámara los movimientos de cámara, los primeros planos y los ángulos utilizados resaltan la intimidad y la pasión del momento. El beso de Mert y Afra no es solo un contacto físico. Es una explosión de emociones, una declaración de amor, una promesa de un futuro juntos. Es un momento que te hace sentir, que te emociona y que te deja sin aliento. Las consecuencias, el amor en la vida real Después del beso, la historia continúa. Las consecuencias de ese momento son enormes. Mert y Afra tendrán que enfrentar nuevos desafíos, nuevas pruebas. El amor, como siempre, no es un camino de rosas, pero la promesa de un futuro juntos es lo que los impulsa a seguir adelante. La serie explora las dificultades que enfrentan las parejas en la vida real, los conflictos familiares, las presiones sociales, la lucha por la independencia, la necesidad de tomar decisiones difíciles. Mert y Afra tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a luchar por su amor. El beso es un punto de inflexión en la historia. Marca el inicio de una nueva etapa, en la que los personajes deben madurar, tomar decisiones importantes y enfrentar los desafíos que se les presentan. ¿Por qué nos impacta tanto? El beso épico de Mert y Afra nos impacta porque es un reflejo de nuestras propias esperanzas y anhelos. Todos soñamos con encontrar el amor verdadero, con sentir la pasión y la conexión que sienten estos personajes. La serie nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de romance, intriga y emoción.
Nos identificamos con los personajes, sufrimos con ellos, nos enamoramos con ellos. El beso es un momento catártico que nos permite liberar nuestras propias emociones y sentir la alegría y la esperanza que transmite el amor. Conclusión. Un beso para la historia. En resumen, el beso épico de Mert y Afra es mucho más que un simple beso. Es el resultado de una historia bien construida, con personajes complejos y una química innegable. Es un momento que te hace sentir, que te emociona y que te deja con ganas de más. Espero que este análisis haya profundizado en los elementos que hacen de este beso algo tan especial y memorable. Es una combinación perfecta de guión, dirección, actuación, música y ambientación. Y para cerrar, quiero reiterar mi invitación a que dejen sus comentarios, sus opiniones y sus sentimientos sobre este momento icónico. ¿Qué es lo que más les gustó del beso? ¿Hay alguna otra escena de la serie que les haya impactado? Compartan sus pensamientos porque la conversación sobre Mert y Afra siempre es un placer. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto, amantes de las historias épicas.